Se retuerce contra la nieve, roja, cruda, feroz. Demasiadas bocas, demasiadas extremidades, sacudiéndose y goteando. Una vez se parecía mucho a ti, pero ahora es algo completamente diferente. Si alguna vez escapa de sus límites, reconstruirá el mundo entero a su imagen. Es conocido y temido por todos con suficiente autorización en la Fundación SCP, y por una buena razón. Infectará a cualquier persona y a cualquier cosa. Una sentencia de muerte es preferible a una infección. Es una enfermedad que piensa, la corrupción reptante, la carne que odia. Y si temes demasiado a su verdadero nombre como para pronunciarlo y encuentras consuelo en la categorización y los ojos clínicos de la Fundación, entonces su nombre es SCP-610. SCP-610 es una enfermedad cutánea contagiosa transmitida por contacto directo. Cualquiera que esté infectado con ella sufre una horrible mutación que los convierte en monstruosidades carnosas e inhumanas. Estas criaturas infectadas atacarán e infectarán a cualquier persona cercana que no sea portadora de SCP-610. Esto también pasa a ser la carne, descrita y adorada por aquellos que siguen la religión retorcida del sarquismo, un culto violento y grupo de interés que adora la carne, la corrupción y la enfermedad. Y como saben los agentes de la Fundación encargados de observar los grupos de interés, el sarquismo es una secta que se opone directamente a la iglesia del Dios roto que adora a las máquinas. Y para comprender los eventos del relato conocido por la Fundación SCP como secuelas, el inicio del evento que conduce a su final brutal y que cambia el mundo, primero debes comprender el conflicto interminable entre estos dos grupos. La Iglesia del Dios Roto es una religión con la que la Fundación SCP ha tenido varios encuentros a lo largo de los años. Los miembros de la Iglesia comparten la creencia de que la vida biológica basada en la carne es una abominación inherentemente mala y malvada. Adoran la mecanización, el proceso de hacer de los cuerpos orgánicos algo de naturaleza más mecánica. Según las creencias de la Iglesia, dos dioses, Yaldabaoth y Mccain, crearon la humanidad juntos. Yaldabaoth era el dios de la carne y el instinto animal, otorgando cuerpo a los humanos. Mientras tanto, el dios de la máquina y el intelecto, Mccain, bendijo al hombre con el poder del pensamiento libre. A medida que la humanidad desarrollaba máquinas, Yaldabaoth se enfureció porque ignoraban los instintos que ella les había dado y se esforzó por destruir las creaciones del hombre. Según cuenta la leyenda de la iglesia, Mccain actuó como el salvador de la humanidad e intentó desesperadamente detener a Yaldabaoth. El dios de las máquinas se hizo añicos transformando su cuerpo en varias piezas para formar una jaula para su compañero dios, y fragmentos de Mccain llovieron sobre el planeta Tierra. Ahora la iglesia del Dios roto cree que es su deber recuperar estas partes faltantes. Potencialmente podrían haber cientos de piezas necesarias para reconstruir a Mccain, y algunas de ellas son SCP catalogados que la Fundación conoce o tiene en contención. Nuestra historia no comienza con el tan esperado regreso de Mccain, el Dios roto. En cambio, comienza con un hombre, un soldado de infantería de la Fundación llamado Roderick Freeman. Este es el relato de secuelas. En 2003, a la edad de 17 años, la ambición de Roderick era unirse a la Marina de los Estados Unidos y convertirse en miembro de los renombrados Navy SEALs. Después de enlistarse y completar 3 años de riguroso entrenamiento, logró su ambición, solo para escalar aún más a alturas que nunca podría haber previsto. En 2017, Roderick, ahora un SEAL, fue reclutado por la Fundación SCP. Después de que sus habilidades y aptitud llamaran la atención de los reclutadores, se unió a uno de los DM de la Fundación o destacamentos móviles, unidades de élite que a menudo se envían para hacer frente directamente a amenazas anómalas. Específicamente, Freeman se convirtió en miembro del destacamento Nu-7, también conocidos como Martillo Abajo, el destacamento móvil al que llaman cuando literalmente nadie más puede hacer el trabajo. Llevar a Martillo Abajo a la escena por algo menos que un potencial XK es como aplastar una mosca doméstica con una ojiva nuclear. Así que Roderick, un chico soldado entusiasta, si alguna vez hubo uno, encajaría perfectamente. Pero, ¿qué tiene que ver este destacamento móvil con todo lo que se habla sobre la iglesia del Dios roto y la carne que odia? Bueno, después de un incidente que estalló en el área de Irkutsk en Rusia, ellos fueron los responsables de limpiar el desastre dejado. Según el relato de Roderick, un robot del tamaño de un pequeño edificio fue descubierto en esta área durante diciembre de 2018. Este robot de 9 metros de altura aparentemente había venido para acabar con una enfermedad que se propaga rápidamente.
Como probablemente puedas adivinar, esa enfermedad era SCP-610, la carne que odia. Al principio, la coalición oculta global había disparado contra el robot, lanzando una andanada de misiles balísticos en un intento de derribarlo. Esta movida falló. El robot se protegió a sí mismo para que ni siquiera un trozo de metralla pudiera golpearlo. Apenas parecía desconcertado por el ataque y se dedicó a destruir los restos de SCP-610 a medida que los encontraba. Cualquier infectado con la carne fue aniquilado, y cuando terminó su trabajo, el robot simplemente se fue. Quizás este no fue el regreso grandioso para McCain que la iglesia del Dios Roto había imaginado para su deidad, pero sin embargo fue el regreso tan esperado que obtuvieron. Lo que había sucedido era lo que la Fundación SCP llama un evento velo levantado. La verdad ahora estaba afuera. El mundo pronto se daría cuenta de la existencia de anomalías. Posteriormente, Freeman y el resto de Martillo Abajo recuperaron una serie de tabletas que McCain había dejado. Cada uno de ellos tenía una frase simple y repetida en una variedad de idiomas, con solo las palabras «volveré». Poco tiempo después comenzaron a estallar disturbios en todo el mundo. Fue un desastre demasiado grande para que ni siquiera la Fundación pudiera encubrirlo. Según Roderick, múltiples grupos anómalos como la Mano de la Serpiente y la Insurgencia del Caos se habían hecho públicos. En México, la insurgencia se involucró en negocios ilegales que presentó a los carteles con competencia anómala por su dinero mal habido, mientras que miembros de la Mano de la Serpiente usaban el aire de tensión para incitar disturbios. En resumen, todo era un desastre, y esto finalmente se convirtió en una guerra civil a gran escala en México en 2021. Durante la preparación para esto, cerca de 2019 hubo disturbios en todo el mundo y se desplegaron destacamentos móviles como Martillo Abajo para entrenar junto con varias organizaciones de seguridad pública. Todo con la esperanza de preparar al mundo para la tormenta que se avecinaba a su alrededor. La insurgencia y la Mano habían revelado la verdad sobre las anomalías al mundo, por lo que los destacamentos de la Fundación estaban ayudando a la policía, las fuerzas especiales y similares, preparándolos para defenderse de lo anómalo. En 2022, la Fundación finalmente decidió intervenir en la situación de México, donde la Insurgencia del Caos y la Mano de la Serpiente habían estado causando disturbios. Roderick Freeman fue uno de los enviados a Juárez y se encontró cara a cara con exmiembros del cartel convertidos en lacayos de la insurgencia. La Insurgencia del Caos había estado luchando con la Fundación durante décadas y conocía todas sus tácticas. Combina eso con la ferocidad y brutalidad de un miembro del cartel de toda la vida, e incluso el soldado más duro está en la pelea de su vida. Resulta que esta pelea ni siquiera fue la peor parte para nuestro dedicado soldadito. Mientras intentaban transportar a una persona de interés a través de la frontera entre Texas y México, Roderick y su escuadrón fueron emboscados por un francotirador. Durante el ataque, Freeman recibió una herida en la columna que lo dejó paralizado de la cadera para abajo. Sin embargo, a pesar de que a la Fundación no le gustaba admitirlo, la Iglesia del Dios Roto en realidad era muy hábil en cirugía. Después de todo, adoraban la mecanización y a menudo se mejoraban utilizando la tecnología. O para usar las propias palabras de Roderick, si querías un iPhone en tu cráneo en 2009, ellos podían hacerlo. Si deseas poder encender y apagar las luces de tu hogar parpadeando, tenían una actualización para eso. Y si perdiste el uso de tus piernas debido a un francotirador en una azotea en Juárez, te tenían cubierto. Gracias a los miembros de la iglesia se había producido una nueva revolución tecnológica desde el levantamiento del velo. Para 2024, los dispositivos que parecían 20 años más avanzados de lo que debería haber sido la tecnología ahora estaban disponibles de forma general. Y así fue como Roderick Freeman pudo caminar nuevamente. Sin embargo, la Fundación SCP se negó a dejarlo regresar a servicio activo, lo que lo obligó a desempeñar un papel administrativo. Frustrado, solicitó un trabajo como especialista en contención. Mientras tanto, el estado del mundo cambiaba constantemente, con la Fundación SCP entregando anomalías seguras a los gobiernos del mundo. Se estaban formando nuevas divisiones y departamentos para lidiar con la contención de SCPs. Incluso había un programa de registro de anomalías que permitía a las personas llamar al 911 para informar de anomalías peligrosas o potencialmente mortales. Cualquiera que exhibiera habilidades anómalas ahora podía encontrar médicos o terapeutas en lugar de ser trasladado a una celda de contención. En resumen, los días de la Fundación estaban contados. Sin embargo, esto no era tan idílico como parecía. Según Roderick, esta debería haber sido una oportunidad para que se respetaran los derechos de personas anómalas, algo por lo que la Mano de la Serpiente había estado haciendo campaña desde sus inicios modernos. En cambio, significó que cualquier persona con rasgos anómalos percibidos como peligrosos era arrestada como amenaza a la seguridad nacional. Las cosas no eran tan restrictivas como bajo la Fundación. Las anomalías más seguras podían incluso tener visitas familiares, pero había un niño.
Thomas, de quien Roderick tuvo que cuidar y comentó que no era lo suficientemente mayor para ser mantenido en un entorno de contención. Poco sabía Roderick que las pruebas que se le estaban haciendo a Thomas lo estaban controlando. De alguna manera el niño podía usar habilidades anómalas para ver dónde estaba Roderick en todo momento. La Fundación SCP finalmente se disolvió en 2027 y la contención de anomalías pasó a ser responsabilidad del Consejo de la Coalición Global. Esta organización había sido durante mucho tiempo la contraparte oficial y autorizada de la más irregular fundación, a pesar de sus métodos más violentos, pero ahora la coalición estaba dando a conocer su trabajo al público. Pero con la fundación desaparecida, Roderick se quedó sin trabajo, consiguiendo trabajos ocasionales durante los siguientes 6 años. Hubo críticas generales a la Fundación SCP y sus métodos dudosos, las cosas oscuras que habían hecho para mantener contenidas las anomalías, civiles asesinados, poblaciones enteras a las que se les dio drogas de borrado de memoria para que olvidaran los SCP, el horrible trato del personal de clase D. Se filtró un documento que contenía detalles sobre estas prácticas y más, lo que provocó indignación. Los métodos brutales de la Fundación SCP fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Junto a esto se estaba extendiendo la paranoia sobre las anomalías. Los gobiernos animaban a los ciudadanos a informar sobre sucesos paranormales y se registraba y detenía a personas con rasgos anómalos. En el relato de Roderick dice: cuando la gente no entiende algo, sucederá una de dos cosas. Intentarán comprenderlo para usarlo para sus propios fines, o, y este es mucho más probable, le temerán y tratarán de destruirlo. Así que cuando la humanidad redescubrió anomalías, los ex empleados de la Fundación fueron declarados enemigos públicos número 1, con personas anómalas en un cercano segundo lugar. Cuando los exmiembros de la Fundación comenzaron a ser juzgados por las Naciones Unidas, el público comenzó a ejecutar a cualquier exmiembro de la Fundación que pudieran encontrar. Al principio intervendría la policía local o incluso la Guardia Nacional, pero algunos finalmente comenzaron a ayudar activamente a las turbas de justicieros. Roderick no tenía dónde esconderse. El FBI incluso usó la unidad de incidentes inusuales para localizar a los miembros restantes de la Fundación. Algunos incluso habían sido contratados por la UII para atraer a sus antiguos compañeros de trabajo. Y para cualquiera que sepa lo completamente inútil que es la unidad de incidentes inusuales, ser atrapados por ellos es verdaderamente humillante. Sin saber en quién confiar, Roderick recurrió al agente Leonard Wells, un hombre cuya vida había salvado una vez. Al reunirse en un restaurante en Wisconsin, Leonard acordó contrabandear a Roderick a Rusia por $5,000, sacándolo a salvo de la jurisdicción del FBI. Freeman estuvo de acuerdo y luego lo llevaron a una camioneta con otros 3 hombres que no reconoció. Según Leonard, solo estaban allí para ayudar a contrabandear a Roderick. Los 5 condujeron hasta un tramo aislado de la carretera solo para detenerse. Algo estaba terriblemente mal. Leonard le dijo a Roderick que saliera del auto, alegando que tendrían que cambiar de vehículo. Mientras la camioneta se alejaba, Leonard le entregó a Roderick una linterna y le dijo que señalara una arboleda cercana. Y luego, según el reporte Roderick X, Freeman era buscado por el gobierno de Estados Unidos por las acciones en las que estuvo involucrado durante su tiempo en la Fundación SCP. Se creía que era responsable de violaciones de derechos humanos y fue detenido por agentes de la Unidad de Incidentes Inusuales del FBI. El informe afirmó que Roderick se enfrentó a los agentes de la UI con un arma de fuego pequeña, aunque había pedido ayuda al agente Leonard Wells. Tanto si fue ejecutado como si intentó huir, Roderick Freeman fue asesinado a tiros. Pero eso estuvo lejos de ser la peor parte de su muerte. Morir ya es bastante malo, pero presenciar la muerte, especialmente a una edad temprana, es algo que puede tener un efecto duradero. Pero ¿quién estaba allí para ver qué sucedía? O mejor dicho, ¿quién podía ver sin estar allí? Thomas, el joven anómalo al que habían asignado a Roderick, lo había visto todo. El mundo sin lugar a dudas había cambiado. Se decía que la Fundación moría en la oscuridad para que pudiéramos vivir en la luz, pero cuando esa misma luz se dirigió hacia la propia Fundación, parecía que tampoco podía sobrevivir bajo su escrutinio. Ahora, si el mundo es mejor o peor sin ellos, es algo que solo tú puedes decidir. Ahora echa un vistazo a SCP-5000 porque la compilación completa y el Consejo O5 debe morir. SCP-001 como todo termina el ciclo Uroboros para más historias aterradoras de otra línea de tiempo.